hablar entonces un poco del panorama actual, vamos a hacer una especie de barrido de algunos indicadores que tenemos hoy día y otros que nos dejó también la pandemia. Y vamos a empezar entonces con el contexto. Fíjense que me gusta siempre mostrar una imagen, no sé si se ve detrás, hay el proceso de la mariposa. Todos estos procesos son cambios culturales que requieren tiempo, dedicación y paciencia, porque vamos contra la cultura, ¿sí? Tenemos una cultura no igualitaria, no tenemos una cultura eh, de diversidad y de respeto. En general tenemos una cultura de competencia. Entonces es muy complejo instalar estas perspectivas en las organizaciones. Y hay que tener eso, digamos, hay que tenerlo presente, porque en algunas va a ser más difícil que en otras, ¿verdad? Pero claro, tenemos muchos indicadores que dicen que hablar e incorporar la perspectiva de género en las organizaciones siempre va a ser positivo, no solo para las mujeres, por supuesto, que son las que están más vulneradas, sino que para toda la sociedad. Voy a contar un poco cómo parte la historia del 8M o el Día Internacional de la Mujer. Este día parte por un incendio muy terrible que fue la fábrica de camisas en Nueva York. Aquí murieron más de 123 mujeres y también 23 varones, de edades de 14 hasta 43 años. La gran mayoría eran inmigrantes, ¿verdad? El problema es que estas mujeres trabajaban encerradas. Lo normal era que estuvieran con llave, por varias razones. Una, por las largas jornadas, entonces los administradores no querían que ellas se arrancaran durante las horas de trabajo o perdieran tiempo saliendo de las horas de trabajo, y también para que no robaran. Fíjense que esa era su lógica. Bueno, cuando comienza el incendio, ellas querían unirse a otra huelga que estaba pasando en Nueva York de mujeres textiles, más de 15.000 mujeres textiles en una huelga, justamente para pelear por los mismos derechos en el trabajo y también en la sociedad. La huelga se llamaba Pan y Rosas. Pan porque hablaban de la igualdad económica y rosas porque querían una mejor condición de vida, ¿sí? Conciliar la vida laboral y familiar. Y, y sale de esta fábrica un humo morado o lila, no sé cómo ustedes lo llaman, porque las camisas y las telas con que estaban trabajando estas mujeres eran de ese color. Y cuenta la historia que salía este humo de la fábrica y de todas partes de Nueva York se podía ver. Por eso queda el color morado, lila, como un ícono o un símbolo de la lucha de estas mujeres por la igualdad en ese espacio laboral. Luego las sufragistas también ocuparon este color como un color específico para seguir luchando por el derecho a voto, por ejemplo. Son los datos de la historia, ¿verdad? Bueno, y así pasaron en muchos países lo mismo, en Europa, ¿no es cierto? Nosotros en Chile recién en 1934 pudimos conmemorar por primera vez el Día de la Mujer gracias al movimiento de emancipación femenina MEMT, que nace en las universidades. Y así en varios otros países sucedieron, no específicamente el 8 de marzo, pero finalmente la ONU Mujeres decidió con otros organismos que se conmemorara el día 8 de marzo. Así parte la historia. Y aquí también me gusta hacer esta distinción porque es muy importante usar el lenguaje correcto. El lenguaje, como ustedes saben, no es inocente, no da lo mismo y crea realidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de decir conmemoración, celebración y festejar? Porque de repente nos dicen feliz día de la mujer y eso es un error, porque no es un feliz día, porque además lamentablemente las mismas cosas que peleaban esas mujeres, que reclamaban esas mujeres en el 1911, hoy día están actuales, tal cual. O sea, hay brecha salarial, claro, hay menos horas de trabajo,
remunerado, pero tenemos la doble o triple presencia en nuestros hogares, por ejemplo, con el cuidado de los niños y las niñas, los adolescentes, etc. Entonces, la verdad es que desde esa época no se ha avanzado mucho. Sí, hay algunas leyes que han regulado, pero todavía falta el cambio de cultura en lo colectivo, digamos. No solo de los varones, sino que también de las mujeres y las disidencias sexuales, por supuesto. Entonces, celebrar tiene que ver con algo que es feliz, ¿cierto? Algo que uno, que se merece celebrar. El festejar es solo para cumpleaños o aniversarios. Y conmemorar tiene que ver con esta recordar en forma solemne un acto que ha sucedido, como es el caso de la muerte de estas mujeres migrantes en esta fábrica de camisas, ¿sí? Bueno, ustedes saben que del 2000, bueno, parte antes incluso, pero el 2000 se decidieron 17 objetivos, ¿no es cierto?, para alcanzar. 193 países están trabajando en estos objetivos, firmaron acuerdos en muchos sentidos para, en el fondo, ir reduciendo todos estos objetivos. Vamos a hablar, perdón, voy a concentrarme en estos dos específicos, que es el fin de la pobreza y la igualdad de género. ¿Por qué los relaciono? Porque justamente las mujeres en el mundo son las más pobres de los pobres, ¿sí? Si además esas mujeres pertenecen a etnias o son racializadas o discriminadas por ejemplo, discapacidades, etcétera, más pobres aún, porque tienen menos acceso. Entonces, lo que propone la ONU en este sentido es trabajar por esta igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir la igualdad sustantiva? Quiere decir derechos y obligaciones y oportunidades reales para todas las personas, hombres y mujeres. No se trata de ser igual a los hombres, ni incluso ser igual entre nosotras. La idea es que podamos ser distintas, distintos, todas las personas, pero con igualdad de oportunidades, con igualdad de acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, a los derechos fundamentales en el fondo, ¿no es cierto? También se trata aquí del principio de corresponsabilidad, de cómo trabajamos en equipo dentro de los hogares, ¿no es cierto? Y también en las organizaciones, cómo no cargamos el trabajo mental y psicológico a las mujeres, sobre todo a las mujeres que son madres, por ejemplo, o mujeres que están a cargo del cuidado de sus familiares enfermos o adultos mayores, etcétera. En el fondo, esta reproducción del cuidado hace que la mujer se quede en su hogar, no salga a trabajar remuneradamente, por lo tanto no tenga acceso a muchos de estos principios, ¿no es cierto? Sobre todo el de la autonomía económica, que es el que en el fondo verdaderamente le da libertad para poder salir, por ejemplo, de un círculo de violencia. Tenemos nuevos paradigmas, no solo en Chile, en el mundo entero. Vimos cómo el 8M del año pasado no fue igual a los anteriores, cada vez más mujeres de distintas edades, de distintas miradas, incluso políticas, religiosas, etcétera, replicaron en el mundo una manifestación donde evidenciaban las desigualdades, ¿verdad? Eh, Esta manifestación en el mundo entero fue pacífica, fue con un canto, con un baile, muy corto, pero dejó un impacto tremendo a todo el mundo. Evidenció que en aquella época del 1911 lo que reclamaban estas mujeres textiles hoy día sigue pasando. Sigue pasando que mueren mujeres diariamente. En México, por ejemplo, 10 mujeres diariamente mueren por femicidios, ¿no es cierto? En Chile ya llevamos en 2 meses, en 3 meses de este año, más de 10 mujeres muertas también, y así. Y no solamente femicidios, sino que aumentan los femicidios, sino que aumenta la violencia con que esos femicidios ocurren. Entonces
hay un tema muy complejo que hay que mirar y que hay que evidenciar. ¿Y por qué hablamos de las organizaciones y la sociedad? Porque las organizaciones tienen un rol de transformación, ¿no es cierto? Un rol de transformación y un rol de responsabilidad afectiva con las personas que trabajan en las compañías. Y que, por supuesto, hay muchas mujeres. El problema es que si seguimos así a esta marcha, van a pasar 100 años para alcanzar esta igualdad. Es más, con razón de la pandemia, nos retrasamos 10 años incluso, o sea, serían 110. Claramente no podemos estar dispuestas a esperar eso y tenemos que pasar del discurso a la acción, ¿verdad? Cifras. Aquí me gusta mostrar las imágenes porque las imágenes siempre son como más eficientes para tomar conciencia, ¿verdad? Fíjense la proporción de mujeres en las juntas directivas en Latinoamérica, un 7,3 es el promedio. Y aquí es bien interesante porque no es que las mujeres queramos estar en las juntas directivas porque queramos hacer como gallito con los hombres o con los varones, sino que porque se está perdiendo el talento, básicamente, de las mujeres en esas organizaciones. Se está perdiendo la visión de las mujeres también y esa complementariedad de miradas, de respuestas a lo que sucede en el mundo. Además, somos la mayoría en el mundo, somos el 52% de la población. Entonces, sí tenemos algo que decir, sí tenemos que aportar una experiencia distinta, una mirada que complementa. No se trata de quién es mejor o peor, sino que tenemos que complementar estas miradas, porque así vamos a dar mejores respuestas también. La participación laboral femenina, aquí hay un mapa que pueden revisar cada uno de sus países. Lamentablemente esto era el 2019. Esto bajó muchísimo. En Chile, por ejemplo, dice que teníamos una participación laboral del 67%, hoy día estamos en un 49%, con razón de la pandemia, justamente. El problema es que muchas de esas mujeres que perdieron sus trabajos, el 88% no han vuelto a trabajar, y tampoco se ve que puedan volver en un tiempo cercano, ¿verdad? Me imagino que en sus países pasa muy parecido. Ahora, hay un sinnúmero de estudios que hablan de cómo la inclusión de la mujer y del género en general, ¿no es cierto?, también las diversidades, aumenta la productividad en muchos aspectos. Está estudiado que si cerráramos esta brecha de género, podríamos incrementar el PIB mundial en un 35% promedio. O sea, de verdad que casi que la pobreza la podríamos disminuir en un gran porcentaje. Y como la pobreza está feminizada, obviamente serían las mujeres las que podrían salir de ese estado. La mayor productividad tiene que ver con mayores ingresos no solo para las mujeres, sino que para toda la sociedad. Obviamente hay más competencia, me refiero a competencias competencias personales, profesionales, no competencias de competir. Generalmente las mujeres en cargos de dirección son más, no tan expuestas, no se arriesgan tanto, por lo tanto hacen este equilibrio con los varones que sí son más arriesgados, ¿no es cierto? Bajan las tasas de morosidad, por ejemplo, en la industria de los bancos, por ejemplo. Crean un ambiente laboral mucho más de bienestar, ¿no es cierto?, de colaboración, etcétera. Entonces, hay un montón de ventajas que se está perdiendo la industria en general por no tener este talento incorporado. Y bueno, lo que yo les decía, la visión en conjunto, que en el fondo genera diversidad de miradas, y esa diversidad de miradas, por supuesto que genera la innovación, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir. Me imagino que después vendrán las preguntas, o si quiere alguien pedir la palabra, ustedes dirán. Las cifras que nos dejó la desigualdad en la pandemia son del terror. O sea, realmente, si ya teníamos brechas las mujeres,
uy, que tenemos trabajo hoy día. Según la OMS, 450 millones de personas a nivel mundial padecen trastornos de salud mental y claramente la gran mayoría son mujeres. ¿Por qué? Este cansancio mental, este cansancio normalizado de tener que eh, tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, la vida laboral, el teletrabajo, el cuidado de la familia, el cuidado del hogar, eh, etcétera. Y además nos dijeron desde un principio, esto también es muy de género, que éramos multitasking, porque las podíamos hacer todas, y que además las teníamos que hacer bien porque éramos casi la superwoman y que éramos la mujer perfecta. Y resulta que somos apenas humanas. Y hay un síndrome que va a salir el 2022, ya reconocido por la OMS, un síndrome que tiene que ver con el trabajo, que se llama el burnout, que significa fundido, es como la cabeza fundida, completamente agotado, ¿sí? Estamos viendo mujeres agotadas, mujeres que están teniendo muchos problemas de riesgos psicosociales. Estos factores de riesgo, siempre hay dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Los factores físicos que están abordados desde la prevención de riesgos, en la mayoría de las compañías ya es legal, ¿no es cierto?, tener una persona especialista en estas temáticas y ya ha bajado en el mundo los accidentes laborales en ese sentido. Pero el factor psicosocial sigue siendo hoy día muy nuevo, lo atribuimos al estrés y al estrés en general lo ninguneamos, ¿sí? Es como no, es por estrés, ¿sí? Y no le hacemos caso. O tomamos remedios, no sé cómo le dicen en Perú, pastillas, para dormir, para despertar, para funcionar, para tapar un dolor muscular, etc. Entonces vamos tapando esos síntomas y a la larga eso obviamente la salud se va repercutiendo y quizás pueda finalizar en algo no muy revertible, ¿verdad? Si es que si es que no lo atacamos a tiempo. Entonces hay que dejar de normalizar este cansancio de las mujeres. Las mujeres en general, la gran mayoría, como digo, está experimentando estos problemas de salud mental durante la pandemia, antes y después y durante y cada vez más. Entonces, hay que tener ojo ahí, porque tiene efectos cognitivos, pérdida de memoria, por ejemplo, u otros. Emocionales en el sentido de angustias, depresión, eh, etcétera, ¿no es cierto? Fisiológicos, lo que yo les decía, estos dolores que se nos instalan en el cuello, en el hombro, en la espalda, etcétera, y que nos tienen constantemente así. Y los conductuales, esto de perder la capacidad de dormir, ¿no es cierto?, o de que nos cueste mucho despertarnos, o que lloremos de la nada, o que nos enojemos por todo, etcétera. Estas como extremos de conductas, ¿no es cierto?, que vamos cambiando. Entonces hay que tener ojo ahí y pensar que si estamos constantemente teniendo estos problemas, por ejemplo, un clásico que siempre sale en nuestras charlas, las mujeres que trabajan todo el día en millones de cosas, ¿no es cierto?, en su casa, con los niños, con el teletrabajo, etcétera, y después se van a acostar tan cansadas que piensan que inmediatamente se van a dormir. Y resulta que lo que pasa es todo lo contrario. Se acuestan y quedan mirando al techo y no pueden pegar un ojo porque están tan cansadas que ese cansancio les impide descansar. La cabeza sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando y no para. Entonces aquí hay una nueva pandemia que es de las mujeres, que es este cansancio mental, y las organizaciones tienen que velar por esto y hacerse cargo porque puede ser un tema de largo plazo que vaya a ser muy, muy complejo. Bueno, el panorama, como yo les decía, bajó este mapa que yo les mostraba al principio, bajó muchísimo la brecha, ¿no es cierto? Las mujeres dejaron de trabajar remuneradamente porque siguen trabajando en sus casas, por muchas razones. Una de las principales, por supuesto, es la compatibilización de las tareas del hogar y el teletrabajo, por ejemplo. Sobre todo aquellas que tenían, por ejemplo, niños pequeños,
que requieren de estar presente constantemente, es muy difícil tenerlos, digamos, uno no le puede decir a un niño de meses, ya, tú te vas a quedar aquí, yo voy a teletrabajar y en 3 horas más te vengo a buscar para... No, efectivamente no, ojalá fuera tan fácil, ¿no es cierto? Otras dejaron de trabajar porque no tenían acceso a Internet o porque tenían mala calidad de Internet, eso pasó también mucho en Chile, o por ejemplo aquellos hogares que tenían un solo computador y decidieron, bueno, en el caso de los hogares heterosexuales, ¿no es cierto?, donde hay un hombre y una mujer, el hombre gana más generalmente, entonces decidieron que su trabajo era más valioso, por lo tanto la mujer deja de trabajar, se hace cargo de la familia y el hombre trabaja. Así pasa también con las familias que deciden enviar a estudiar a los hijos a las hijas. Si hay una familia que no le alcanza para enviar a sus 2 hijos, prefieren al hijo varón, ¿no es cierto? Porque también hay un sesgo, un estereotipo, que él va a tener que ser el proveedor alguna vez de su familia, entonces la hija queda en la casa también a cargo de las labores del hogar. Y así se van reproduciendo un montón de sesgos y estereotipos que la pandemia evidenció. Por ejemplo, la falta de corresponsabilidad también, ¿verdad? Esto de la feminización de la pobreza que les hablaba desde el principio tiene que ver con esto. La ONU calcula que el 2021, o sea, este año, habrá más de 435 millones de mujeres pobres en el mundo, 11% más que sin pandemia, ¿verdad? Es muchísimo. Junto a esto, aumentaron los embarazos adolescentes porque más de 47 millones de mujeres y adolescentes se quedaron sin acceso anticonceptivo. También muchas que fueron violadas, hay que decirlo también. Entonces, aquí hay una pandemia después de la pandemia, en el fondo, que se evidencia con esta vulnerabilidad hacia las mujeres, adolescentes y niñas. El 30% de los hogares en Latinoamérica son sostenidos por mujeres, jefas de hogar. Eh, o sea, son mujeres que están a cargo de sus hijos e hijas, sin parejas, digamos, que apoyen este trabajo, ni tampoco el tema económico. Nosotros en Chile nos pasó que con el retiro de la FP se evidenciaron muchos padres que no pagaban las pensiones y que con esta modalidad se pudo retener ese dinero, pero de todas maneras eso no soluciona, digamos, el problema de muchas mujeres que no están teniendo la pensión que corresponde por sus hijos. Luego está el costo de la maternidad, que claramente es un costo que la nueva generación está asumiendo, tanto que hoy día declaran en su gran mayoría que no quieren ser madres, porque justamente saben la dificultad de poder conciliar la vida laboral, familiar y personal. El problema es que la edad fértil, que es desde los 25 a los 44 años, es también la edad más productiva. Por lo tanto, hoy día las mujeres están decidiendo por sus carreras, por viajar, por otras cosas, y no por ser madre. Y en el mundo ha bajado la tasa de natalidad en una forma tremenda. Nos estamos convirtiendo en un mundo más viejo en el fondo. Hay pocos niños por lo mismo. Y bueno, y eso tiene que ver con este trabajo no remunerado, que es el que sostiene a la sociedad, ¿verdad? Todo este trabajo de cuidado, de hacerse cargo de los hogares, que no tiene remuneración, es el que sostiene todo el resto de los trabajos. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque a veces se invisibiliza o se desestima y se ve como un trabajo menor. Pero si este trabajo no remunerado no existiera, el resto tampoco podría existir, ¿sí? Es el que lo sostiene, de hecho. Bueno, hay un montón de estudios que hablan de cómo los varones se evidenció la falta de corresponsabilidad en este sentido, y en Chile tenemos un estudio que habla del hombre cero. Dice que el 38% de los hombres, de los varones, destinó 0 horas al trabajo doméstico, 0 horas durante la pandemia. Estos mismos varones destinaron, el 71% de ellos destinó 0 horas al apoyo
al apoyo escolar de sus hijos e hijas y adolescentes. ¿Y quién toma ese trabajo? Obviamente las mujeres. Entonces ahí es la doble presencia o triple presencia que tenemos las mujeres. Bueno, ¿cómo pasamos del discurso a la acción? Primero, desde las mujeres, ¿cómo nos cuidamos, verdad? ¿Cómo empezamos a tomarle valor a nuestro tiempo? Cómo las organizaciones también, que son un factor de protección de este tipo de riesgo fundamental. El rol aquí es reconocer justamente estas distintas demandas que tienen las personas que participan en estos equipos, ¿no es cierto? Formar equipos colaborativos. Un equipo de alto desempeño sí o sí debe ser colaborativo. En un hogar también hay que formar un equipo colaborativo, hay que dividir las tareas, hay que equilibrar los tiempos. Así como tenemos agendadas nuestras reuniones de trabajo en forma semanal o qué sé yo, o el tiempo que ustedes estimen, también tenemos que agendar tiempo para descansar. También tenemos que agendar tiempo para disfrutar con las amistades. Claro, con la pandemia no nos podemos juntar físicamente, pero a través de la tecnología podemos hacerlo también, o ver una película, o lo que a uno le haga sentido, meditar, qué sé yo. Hay que buscar una fórmula, ¿no es cierto?, para tener un espacio propio, pero constante, ¿sí? Y otra cosa súper importante desde las organizaciones es valorar la diversidad. Generalmente nos juntamos con aquellas personas que piensan igual que uno, ¿verdad? Y resulta que los equipos colaborativos tenemos que incorporar la diversidad de pensamientos, de formas de experiencias, etcétera, de toda la diversidad posible, porque eso nos hace fomentar la innovación. Es la única forma de ampliar la mirada, ¿no es cierto? Y de abrir a estas nuevas respuestas, sobre todo en un mundo que cambia tan vertiginosamente y que tenemos que estar constantemente adaptándonos. Lo que nos ayuda justamente a esa adaptación es la diversidad, ¿sí? Cosas que podemos hacer específicas dentro de la organización, reconocer la valentía, visibilizar a las mujeres líderes, cuidarlas, ¿sí? No criticarlas. En general, las mujeres, lamentablemente, esto es una cultura aprendida, somos mucho más críticas entre nosotras que con los varones. A los varones como que les permitimos muchas más cosas que a nosotras las mujeres. Somos mucho más críticas con nosotras mismas. Entonces, en vez de hacer eso, al revés, reconocer los liderazgos de las mujeres, reconocer a otras compañeras, ponerse a disposición para ayudar a otras colegas, eh, visibilizar a aquellas mujeres que han sido pioneras, por ejemplo, que están liderando espacios donde no habían otras mujeres y que nos están abriendo caminos. A esas mujeres hay que visibilizarlas y pensar que, claro, que ellas están llevando todo el costo de esa apertura, ¿no es cierto?, para que nosotras entremos, como las primeras que entraron a la universidad, las primeras que entraron en la minería, etcétera, en espacios masculinizados. A esas mujeres tenemos que cuidarlas, tenemos que visibilizarlas, tenemos que reconocerlas y ponernos a disposición, porque depende de ellas, de cómo les vaya a ellas, es como pueden entrar más mujeres también a ese espacio, ¿sí? Visibilizar estas buenas prácticas, no solo de mujeres pioneras, obviamente, sino que también de varones corresponsables, de varones que sí tienen buenas prácticas de igualdad en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos varones que se ocupan del trabajo doméstico o del cuidado de sus hijos e hijas, darles espacio también para que ellos se tomen estos roles como normales y no se burlen o sientan como, como, claro, como burla del resto de los compañeros que, no sé, en Chile les dicen macabeos o etcétera, otros nombres así como medios raros.
Claro, porque se supone que el varón tiene que ser fuerte, el que domina, el que provee y el que no tiene emociones, etcétera, pero eso claramente también es un sesgo que le ha hecho muy mal a ellos también, ¿verdad? De hecho, hay estudios que hablan que hoy día los varones de entre 50 y 60 años mueren de ataques al corazón porque justamente desde muy pequeños les dijeron que los hombres no lloraban, por lo tanto con eso les explicaron que los hombres no pueden demostrar sus emociones y no fueron capaces de convivir con esas emociones. Se las guardaron y de repente el corazón explota. Eso está estudiado, no es que yo lo diga, ¿verdad? En cambio, a las mujeres sí se nos permite llorar, sí se nos permite ser emocionales y también eso es por lo que nos critican también. Entonces, los hombres racionales, las mujeres emocionales. Pero todo eso es un estereotipo, que no tiene una razón, no tiene una razón biológica ni científica, sino que tiene una razón cultural que hemos aprendido, pero que es un error. Finalmente, este trabajo tiene que ver con la gestión de cambio de cultura. Todos los cambios culturales o las transformaciones culturales, como me gusta más llamar, tiene que ver con esto. Al principio no podemos ver el impacto que va a tener, ¿sí? Al principio vemos algo muy pequeño, casi sin sentido, y que no podemos visualizar lo que se va a lograr. Pero cuando, por ejemplo, nosotros hemos acompañado a empresas a incorporar esta norma que preguntaba Lisette de la NSH 3262, que es como una norma ISO, pero que habla de la igualdad y la conciliación de la vida laboral familiar desde todo el proceso de vida dentro de la organización, desde el reclutamiento y selección hasta el desarrollo de carrera, se transversaliza la perspectiva de género. Entonces, se revisan las brechas y se intervienen esas brechas para transformarlas. Cada vez que nosotros acompañamos a empresas a hacer esta certificación, al principio no se ve cuál va a ser el impacto, ni siquiera se imagina uno el impacto. Pero cuando se certifican y termina todo esto, el cambio es tan bonito, es tan profundo, es tan impactante, no solo para la organización y su tema financiero y económico, sino que para todo el ecosistema que rodea a esa organización, los proveedores, los clientes, las familias de los trabajadores y trabajadoras, todo tiene un impacto y ese impacto es positivo y es precioso porque tiene que ver con un cambio cultural que hace que nos reconozcamos como personas distintas, pero con estas mismas oportunidades. Finalmente, esta diversidad se transforma en esto, en colores, en miradas distintas que proponen y aseguran la innovación y las mejores respuestas para todo en la vida, no solamente en lo organizacional, sino que también en la vida familiar social. Eso es mi presentación. Buenos días con todas las personas que se encuentran desde muy temprano esperando escuchar un poco más de este tema tan importante que tiene que ver con la igualdad de género, que tiene que ver con las oportunidades y que tiene que ver con género también. Muchas gracias, Ivette, por invitarme a participar de este súper tema. Y en este tema en particular, que tiene que ver con los retos de las mujeres emprendedoras, ¿no? Es un tema con el cual yo me siento muy identificada porque he iniciado como emprendedora, ahora lucho por ser una empresa sostenible año tras año. Entonces, yo puedo dar inicio, ¿verdad, Ivette? Sí, ya estás. Ya, genialísimo. Listo. Para todas aquellas personas, yo soy Farid Zúñiga, directora de finanzas y cofundadora en Inventum Ingeniería Química Farmacéutica MBA por Centrum Católica y máster en liderazgo por EADA, como ya lo ha mencionado Ivette. Actualmente apoyo como mentora en las incubadoras de negocio dentro del Perú, en CEGEL IPAE e Inicia de la Universidad Católica de Santa María, en la Universidad de Arequipa, esto en el sur del país.
Pues bien, hablemos de retos que nos toca cumplir a todas las mujeres emprendedoras. Y me gustaría hablar desde mi experiencia, desde lo que me ha tocado vivir a mí al emprender con Inventum, ¿no? Son muchos retos cuando uno empieza como emprendedora. Y creo yo, para ponerlas un poquito más en contexto, quisiera comentarles un poquito de lo que yo hago y de lo que es Inventum. Inventum es una empresa que se dedica a diseñar servicios y productos tecnológicos en Industria 4.0 exclusivamente en este momento para el área educativa. Definitivamente pensamos ampliar más, pero basados principalmente y fundamentalmente en una herramienta principal que es la innovación. Dentro de nuestra empresa respiramos innovación desde los procesos, productos, servicios, al momento de vender, al momento de comercializar los productos, ¿no? Entonces, desde esta parte y desde lo que me ha tocado vivir en Inventum, es que hoy les voy a comentar sobre los retos que me ha tocado afrontar. Uno de los retos que me ha tocado afrontar como mujer es escoger, cuando uno decide emprender, piensas en escoger entre una línea de carrera o hacer empresa propia. Para esto les comento que yo vengo del sur del país, de Juliaca específicamente, donde he nacido en una cuna de emprendedores, vengo de una familia súper emprendedora, amigos emprendedores en minería, en agro, en ganadería, y hasta el vecino es emprendedor, ¿no? Ahí empecé con un emprendimiento bastante pequeño, pero me di cuenta que necesitaba muchas y me hacía falta muchas herramientas. Y es por eso que decidí migrar a la ciudad de Lima para poder estudiar algo que tenga que ver con finanzas, marketing, y me cayó súper el MBA en Centrum Católica. A partir de culminar los estudios, en Centrum Católica y conocer, como lo mencionó Ivette también, a un equipo de profesionales súper importante y con alto valor como seres humanos, es que decidí emprender en Inventum a partir del año 2017. Fue difícil para mí hacer una línea de carrera, pero lo hice. ¿Por qué les comento esto? Porque estuve yo ya trabajando y había hecho una línea de carrera en el área de salud. Tenía puesto de director en importantes clínicas del país, de una red de clínicas, y es en este momento cuando decidí, ¿qué hago? ¿Continúo con mi línea de carrera porque no tengo techo por las oportunidades que se presentan, o hago una empresa propia? O decido ser emprendedor, ¿no? Con las dificultades de ser mujer en un país donde todavía impera el machismo, donde ya estás acostumbrada a ciertas cosas que te da el trabajo dependiente. Es entonces que es bastante difícil escoger en hacer emprendimiento, en empezar de cero, ¿no? Es aquí uno de los principales retos, pero creo yo que es algo que ya venía dentro de mí. Como les comentaba, vengo de una cuna de emprendedores, y el hecho de tener un equipo bastante valioso que realmente nos empujamos entre todos nosotros para decir que sí se puede, sí podemos hacerlo, y finalmente terminamos emprendiendo. Este es un reto súper importante porque tienes unos logros y tienes una línea de carrera tan importante que cuando decides emprender, como que no te quieres desprender completamente, ¿no? Y es aquí que también se cometen muchos errores, que tratas de hacer ambas cosas, ser dependiente, un 80% y 20% ser emprendedor, y las cosas no funcionan, porque es lo que ha pasado conmigo. El 80% estaba siendo dependiente y el 20% de mi tiempo restante estaba siendo emprendedor. Cuando era dependiente, estaba pensando en mi emprendimiento, y cuando estaba como emprendedor, estaba pensando como dependiente. Entonces, esta es una de las cosas que me ha costado mucho, pero créanme, y desde lo que me ha tocado vivir a mí e ingresar a la parte tecnológica, les prometo que lo vale. Realmente lo vale, porque pasas de tener un puesto de trabajo a generar puestos de trabajo, y lo vale verdaderamente. Otro de los retos que me ha tocado afrontar y sobrellevar es el cambio del estilo de vida. Yo no sé si a muchas de ustedes le pasará, pero esto es lo que me pasaba a mí, que veía muchas veces
en las redes sociales que mis amigos viajaban, que se iban de paseo, que participaban de fiestas, y esto ha sido bien difícil porque yo también quería seguir yendo de viaje, yo quería seguir paseando, yo quería seguir asistiendo a reuniones. Y cuando eres emprendedor, la verdad es que no es fácil. Y vuelvo a decir, pero lo vale. Lo vale porque generas puestos de trabajo, lo vale porque finalmente estás trabajando por un sueño propio. Con esto no quiero decir que el ser dependiente no sea importante, porque sí lo es. Y esto va de acuerdo con el propósito que tiene cada persona. Mi propósito, yo creo que desde muy niña siempre ha sido hacer emprendimiento para apoyar y para ayudar a las personas, sobre todo en educación, ayudar a democratizar la educación dentro del país. ¿No? Y este reto ha sido súper importante para mí, sobrellevar el cambio de estilo de vida, porque pasas de tener noches de reuniones con amigos a tener noches pensando y aprendiendo de tu emprendimiento, porque créeme que vas a tener días buenos, días malos, y vas a querer seguir aprendiendo. No hay sábados y domingos cuando realmente se trata de tu emprendimiento, porque tienes los ahorros de tu vida en juego, porque tienes quizás los préstamos de tus familiares o de amigos o de un financiamiento que tienes que devolver. Y finalmente el cambio del estilo de vida hace que quieras volver nuevamente a hacer a trabajar de forma dependiente. Esto ha sido un reto súper importante para mí que me ha costado mucho dejar. Nuevamente les comento que esto es desde mi perspectiva como Farid, ¿no? Y dentro de lo que me ha tocado decidir con Invento. Otro gran reto es que pasas de ser especialista, lo digo así, a ser todoterreno. Porque cuando trabajas o cuando has estado teniendo un trabajo brillante y dependiendo, te dedicabas a una cosa específica o quizás a una unidad específica. Y pasas a ser todoterreno, porque con el emprendimiento es así. Tienes que aprender a ser contador, a ser marketero, a realizar ventas, a negociar con proveedores. Te olvidas absolutamente del miedo. ¿Por qué? Porque lo único que quieres es vender, lo único que quieres es que la empresa, el emprendimiento en el cual le has puesto alma, corazón y vida, dé resultados, ¿no? Y eso es lo bueno, porque yo creo que hoy están presentes muchas personas que han estudiado en Centrum, que conocen y que están estudiando en Centrum de pronto, que conocen de manera bastante holística todo lo que tiene que ver con marketing, contabilidad, recursos humanos, valor compartido y muchas cosas. Y créanme, todo eso que han aprendido lo van a poner en práctica al ser emprendedoras, ¿no? Se pone en práctica absolutamente todo, pero lo haces tú y tienes que aprender a gestionar el tiempo en estas diversas actividades. De por sí uno ya gestiona su tiempo, pero hacerlo para tu emprendimiento, de verdad tienes que aprender de todo. No es fácil y otra vez vuelvo a decir, pero vale. Otro gran reto que me ha tocado como mujer emprendedora es lidiar, bueno, se ha confundido, perdón, lidiar con el machismo en sus diferentes expresiones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ha pasado conmigo específicamente, ¿no? Que muchas veces desde Inventum he tenido reuniones con clientes, con proveedores, negociaciones con aliados y con muchas personas más. Y creo yo que tiene que ver esto con un tema generacional, porque no tomaban en cuenta, y eso es la verdad, no tomaban en cuenta lo que yo podía decir, no tomaban en cuenta las ideas, y no dentro de mi equipo de trabajo, sino con los clientes, con los proveedores, con las empresas con las cuales tenía que trabajar. ¿Y por qué? Por el simple hecho de ser mujer. Porque me ha tocado que en algún momento me tocó presentar uno de los proyectos importantes que era Pukio, y hicimos una presentación importante de esto, y uno tan alegre, tan emocionado con el emprendimiento que tiene, tratas de arreglarte, tratas de ponerte el mejor sastre que tienes, y cuando vas para presentarlo, piensan que eres la acompañante del equipo, ¿no? Que eres una anfitriona más, y solo por el hecho de ser mujer.
Entonces, y también lo que me ha pasado es que he participado en reuniones con clientes y con proveedores y a miembros también, a mujeres líderes dentro del equipo de Inventum que han trabajado también, que nos han dado el título de señorita. De pronto, en la reunión participaban 4 ingenieros y una ingeniera. El saludo era este, ¿no? Buenos días o buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes, señorita. ¿No? Y es difícil lidiar con este tipo de machismo porque piensan que no sabes, piensan que no eres ingeniera o piensan que no conoces del tema, ¿no? Y a mí particularmente lo que me ha pasado es que cuando he tenido que llevar e inclusive liderar las reuniones con muchas personas, es que se dirigían exclusivamente a mis compañeros ingenieros, que no me miraban, no me hacían preguntas y era como un ahorro más dentro de... Y yo creo que tiene que ver con tema generacional, por lo que me ha tocado a mí, porque yo trabajo con un equipo de hombres, ingenieros y de diferentes profesiones que son de la misma generación y no he tenido ningún tipo de problemas. He negociado con empresas importantes y que eran gente de mi misma generación, personas, hombres de la misma edad aproximadamente, y no he sentido esto, pero donde he sentido este tema de machismo ha sido en reuniones con personas de otras generaciones, de generaciones mayores, ¿no? Entonces yo creo que esto, lo que me ha tocado vivir a mí es, creo que tiene que ver, mucho tiene que ver con las generaciones, ¿no? Entonces esto es algo, también este es un reto súper difícil. No sé cómo sucederá en los demás rubros, en las demás áreas, pero lo que me ha tocado vivir en el área tecnológica es que he sufrido este machismo y he tenido que esforzarme el doble y demostrar el doble que yo también sé, que tengo la capacidad y que puedes conversar conmigo. Y muchas veces me han hecho de lado sin saber que yo era la directora financiera y que quizás podía influir en ciertas cosas sobre negociación, sobre el precio de los productos o sobre cuánto invertir en el desarrollo de los productos. No se han dado cuenta de esto y han preferido dejarme de lado, ¿no? Cuando han podido negociar conmigo. Esto también es un reto súper importante que afrontamos las mujeres emprendedoras. Otro reto importante, no todos son importantes, y aquí pongo los que yo he visto desde que inicié como emprendedora, es la comunicación. Pasas a comunicar absolutamente todo. Pasas de ser presentadora, pasas a ser negociadora, y si es que tienes un emprendimiento con una importante innovación, pasas a comunicarte a través de los medios de prensa, medios digitales y todo tipo de medios de comunicación. Y es que tienes que aprender a comunicarte. A mí me ha costado mucho porque si bien las mujeres de por sí nos comunicamos bastante bien, somos una red líquida que hacemos que las comunicaciones se den, hacerlo de esta forma ya profesional para tu emprendimiento, para cerrar negociaciones, para hacer presentaciones, para lograr financiamiento, para lograr inversionistas o para presentar simplemente a través de prensa para que se posicione tu empresa, es muy difícil y tienes que aprender a comunicarte, tienes que perder el miedo a vender. Muchas veces estamos formadas cuando tenemos una línea de carrera, estamos formadas y tenemos un ego, y es un ego de los cargos que logramos adquiriendo con los años y con lo que nos ha costado. Sin embargo, cuando eres emprendedor tienes que aprender a comunicar porque lo que quieres es rentabilizar tu empresa. Tienes que vender para ser sostenible y si quieres generar esos puestos de trabajo, si quieres lograr tu propósito. Entonces, para mí, particularmente, el reto de la comunicación ha sido súper difícil y creo que ahí seguimos, vamos mejorando un poquito más cada vez. Vamos al tema de recomendaciones. ¿Qué les recomendaría yo en este tema de emprendimiento? Es para aquellas personas que ya han emprendido o que quieran emprender. Si lo hacen, háganlo con pasión. Háganlo en algo en los cuales
en las cuales ustedes sientan que son buenas, en actividades que ustedes se desenvuelvan súper bien, que sientan mucha pasión, que se sientan felices al realizar esas actividades. Emprendan en eso que las apasiona, emprendan, pero emprendan con propósito. Emprender con propósito es mejor porque te ayuda a tener un equipo que está alineado a tu propio objetivo. En nuestro caso, como Inventum, nosotros tenemos un propósito bastante grande, que es generar oportunidades de desarrollo para todas las personas en nuestro país. Y lo hacemos partiendo desde la educación, diseñando productos a medida de nuestro aprendizaje, a medida a la forma de enseñar de nuestros docentes, a la forma de aprender de los estudiantes. Es entonces que la pasión es súper importante. Emprendan en algo que las apasiona, emprendan en algo que tenga un propósito, porque solo el propósito, que si bien trabajas sola, lo vas a poder cumplir de pronto un poco más rápido, más fácil, pero si tienes a todo un equipo trabajando, van a trabajar por el propósito, por ese propósito en común. En nuestro caso, como lo vuelvo a mencionar, es por generar oportunidades de desarrollo para todo nuestro país y Latinoamérica. Recomiendo también la perseverancia, ¿no? Que cuando emprendes, la perseverancia debería estar ahí. Porque créanme que se van a desanimar aquellas que están pensando en emprender o aquellas que ya están emprendiendo, se van a desanimar porque vas a tener 3 meses a más que no tengas una sola venta. Y muchas veces tiran la toalla en este espacio. Y no, persevera porque lo vale, de verdad que lo vale. Vale generar puestos de trabajo, vale que muchas personas persigan el mismo propósito. Un propósito genial puede alinear a muchas personas y que todas también trabajen y se sientan felices en algo, en ese propósito chévere que es de todos y que finalmente es para ayudar a más personas. Pasión, propósito y la perseverancia. La perseverancia, no tenga miedo. Va a haber muchos días quizás oscuros, pero lo vale. Otra de las recomendaciones para aquellas personas que piensan que necesitan un montón de dinero para emprender no es así. Puedes empezar con tus ahorros, con un capital semilla, quizás juntando, porque veo muchos casos, y en nuestro caso ha sido así, que nosotros pusimos de lo que nos había tocado trabajar en algún momento. En otros casos he visto que la mamá, el tío, todos cooperaron en ese capital semilla. No necesitas todos los recursos para emprender, no necesitas tener un área de marketing, no necesitas tener un director comercial, no necesitas tener un director de marketing, no necesitas tener un director de recursos humanos, pero no necesitas todas las áreas, puedes hacerlo con algo pequeño porque tu simple energía ayuda a que se den las cosas. Es importante que se vaya construyendo esto más adelante, pero no necesitas todo, lo puedes hacer con algo pequeño y con un capital semilla. Hoy en día el Estado peruano y muchas empresas aportan, pero sobre todo aquellos emprendedores que tienen algo de innovación dentro de su proceso, dentro del producto, y también ayudan a que se den, pueden averiguar a través del Ministerio de Producción, de Innovate Perú. Hay muchas empresas a nivel internacional, Cisco, que te pueden ayudar con el capital semilla en el caso de que no lo tengas. Y créanme que no es necesario tener todo porque lo puedes hacer. Como les dije, en algún momento pasas a ser todoterreno, de trabajar frente a alguna cosa o una especialidad, pasas a ser todoterreno y lo aprendes todo en el camino hasta que se vayan creando más puestos de trabajo y más áreas. Otra de las recomendaciones es sobre la motivación y es sobre automotivarse, ¿no? El equipo de trabajo. Desde lo que yo he vivido a través del emprendimiento es que he tenido, junto con el equipo de trabajo con el cual fundamos Inventum, algunas veces la mitad del equipo decía, ya no más, ya no se puede. Y la otra mitad decía que sí se puede, sí lo vamos a lograr. Y es por eso que creo que es importante que al momento de emprender tengas un equipo, así sea de 2, de 3,
Porque si reconoces que eres de las personas que quiere aprender y que lo puede hacer, pero que se desanima rápido frente a los primeros obstáculos, créeme que lo vas a dejar desde el inicio. El equipo te ayuda a sobrellevar todo esto. Y es por eso que nos quedamos dentro de la empresa, dentro de Inventum, nos quedamos con este hermoso proverbio chino, ¿no? Si caminas solo, irás más rápido, pero si caminas acompañado, llegarás más lejos. Hoy en día, en Inventum, o en agosto de este 2021, vamos a cumplir 5 años en el mercado. No fue fácil, pero lo vale. Hemos creado puestos de trabajo y lo que estamos aportando es a la igualdad de género. La mitad, si bien al inicio conformamos Inventum y fundamos Inventum, yo que era la única mujer en ese momento y 5 profesionales, hombres, ingenieros, que en realidad me quito el sombrero con ellos porque de verdad son el cambio que necesita la sociedad. Me han dado mi lugar en todo momento, me han dado voz en todo momento, que es lo que me correspondía, ¿no? Es súper importante. Entonces, el equipo es fundamental. Creo que me salí un poquito de contexto. Créanme que lo vale. Vale emprender, vale absolutamente todo lo que haces para lograr tu sueño y sobre todo para generar puestos de trabajo. Y bueno, retomando porque me perdí un poquito por ahí, retomando a lo que decía, ¿no? Iniciamos con eso, siendo yo la única mujer y varios chicos. Hoy en día la mitad del equipo de trabajo está compuesto por hombres y la mitad por mujeres. Y créanme que estos 2 últimos años o 3 últimos años hemos tenido un mejor desenvolvimiento a nivel de rentabilidad, a nivel de ventas, de negociaciones, de alianzas con partners importantes a nivel global. Y yo creo que esto se logra simplemente por un trabajo equitativo, por igualdad de oportunidades y se logran mejores cosas para la empresa. Esto es lo que he podido compartir con todas ustedes, chicas, desde mi experiencia en una empresa de base tecnológica. Espero que les sirva. Estoy igual dispuesta a recibir cualquier tipo de pregunta, si así lo desearan, al final de la presentación. Muchas gracias, Ivette. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a Ivette, a Ivana, a todos mis amigos de Centrum por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y sobre todo reflexionar, ¿no? Que creo que es lo que necesitamos cada vez más, reflexionar sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos. El día de hoy efectivamente vengo a hablarles del papel de la mujer en las organizaciones para crear culturas de equidad e igualdad de género. Yo trabajo en Movistar Perú, liderando el programa de diversidad e inclusión. Adicional a lo que comentó Ivette, de hecho el día de ayer he empezado un diplomado en masculinidades y violencia de género en la Universidad Cayetano, justamente para poder cada vez aprender y desaprender más en este tema tan importante. Y bueno, antes de empezar con la presentación, yo quería contarles un poquito de mí, más a modo personal que profesional. Esta soy yo cuando tenía aproximadamente 3 o 4 años, ahí estoy con mi papá. Y yo desde pequeña siempre me sentí muy identificada con mi papá, ¿no? De repente más que con lo que hacía mi mamá y mi hermana mayor. Recuerdo que cuando íbamos a los centros comerciales, yo prefería irme con mi papá a ver las pelotas, incluso acompañarlo a comprar sus ternos, más que estar con mi hermana y mi mamá. Incluso en la foto pueden ver que estoy simulando, ¿no? La posición que tiene mi papá. Y conforme fui creciendo, también me iba dando cuenta de que tenía mayor afinidad con mis amigos hombres que mujeres, ¿no? Esto de manera muy, muy natural. Y ya conforme fui entrando a la universidad y trabajando, o llegando a la adolescencia, me encuentro con que el mundo nos dice, o la sociedad nos dice, ¿no? Que si bien mujeres y hombres somos iguales en teoría, la sociedad no nos ofrece las mismas oportunidades. Entonces a mí esto me descuadra porque al yo ser una niña, una mujer que crecía tan libremente y tan conectada también con mi lado masculino, por así decirlo, me sorprende, ¿no? Que la sociedad nos vaya transformando de esta manera.
Y esto se da pues porque vivimos en una sociedad donde las desigualdades entre hombres y mujeres se dan incluso desde el momento en que nacemos, ¿no? Estoy segura de que acá muchas de ustedes son madres o padres y una de las primeras cosas que queremos saber cuando ya estamos en ciertos meses de la gestación es si nuestro hijo o hija va a ser varón o mujer y nos da mucha ilusión, lo cual es muy bueno, pero también si se ponen a pensar, automáticamente ya empezamos a en nuestras cabezas crear ciertas expectativas o plasmamos nuestras expectativas en el género de nuestro hijo o hija. Y pues estas diferencias, estas desigualdades, como les comentaba, van incrementando conforme vamos creciendo. Yo quería acá compartirles un dato muy interesante. Sé que luego Angie va a profundizar en este tema de mujeres en directorios, pero este es un dato que siempre me gusta resaltar y de hecho es de un estudio donde Centrum también ha participado junto con Price y con la organización Woman CEO, y es donde vemos que la participación de las mujeres es solo del 9.2%, ¿no? Esto es hasta el 2018, si no me equivoco, pero estoy segura de que la aguja no se ha movido mucho en estos 2 o 3 años. Y claro, acá vemos un indicador netamente cuantitativo, ¿no? Pero si vamos al lado cualitativo, también nos quedan muchas preguntas de si este 9.2 de mujeres en directorios tienen la misma voz que sus pares hombres, son escuchadas igualmente, tienen el mismo poder de decisión que sus pares, son algunas incógnitas que nos quedan. Y a mí me gusta mucho también explicar el tema de la igualdad o equidad de género en esta frase del ex secretario general de la ONU, donde nos dice que la igualdad de género, más que un objetivo en sí o ser la meta, es una condición que nos va a permitir afrontar los retos de reducir las pobrezas en la sociedad, de promover desarrollos sostenibles, ¿no? Y de construir un buen gobierno o una buena sociedad. Entonces, la igualdad de género, la equidad no es la meta en sí, es como el vehículo para hacer una sociedad cada vez mejor. Entonces, visto un poco este contexto, ya hemos podido revisar también tanto por data como experiencia de las expositoras anteriores que hay diferencias entre mujeres y hombres en las organizaciones. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotras como mujeres en búsqueda de esta equidad? Yo acá he querido o quiero contarles 4 puntos muy resumidos, muy puntuales, más que todo para que, como les decía al inicio, reflexionemos sobre esto y tomemos acción, ¿no? Y una de las primeras cosas que yo creo que es el rol de las mujeres es que podamos efectivamente desaprender y aprender. Y cuando hablo de desaprender es que tratemos y busquemos siempre quitarnos de la cabeza estos estereotipos y sesgos que tenemos en las personas en torno al género, ¿no? Yo busqué en Google muy rápidamente diferencias entre hombres y mujeres y, por ejemplo, me salió esta imagen en donde a la mujer, ¿no? Se le tilda como una persona multitarea, prácticamente que somos un pulpo y podemos hacer 80.000 cosas a la vez, mientras que el hombre, ¿no? Es una persona que solamente se puede centrar en una sola tarea. Y estoy segura de que probablemente muchos de nosotros hemos pensado que esto es una realidad, pero si nos damos cuenta, esto no es porque el cerebro o la biología del hombre y la mujer sea, ¿no? De estas dos maneras, sino porque justamente la estructuración del género y cómo la sociedad nos ha venido formando ha hecho que las mujeres efectivamente desarrollemos ciertas habilidades como tener al bebé y las compras en las manos, mientras que el hombre se dedica más a su trabajo. Pero ese es netamente un sesgo y un estereotipo de género que debemos romper si queremos justamente generar sociedades cada vez más equitativas. Otro punto muy importante para ser líderes o role models por la equidad en nuestras organizaciones es que empecemos a revisar y a buscar nuestro nivel de empatía que tenemos con las personas y nuestra conciencia sobre los privilegios. Cuando hablo de empatía, creo que la concepción o el concepto más básico que hay es ponerse, ¿no? En los zapatos del otro. Y es muy cierto.
pero no se trata solo de ponerse en los zapatos de la otra persona, se trata de caminar con estos zapatos, de sentir el dolor que podría sentir esa persona, que no salga del callo con el que camina esta persona, este hombre o esta mujer, ¿no? Y cuando hablo de la conciencia de nuestros privilegios, es también entender en dónde estamos situados, ¿no? Yo, por ejemplo, si bien soy mujer y los hombres, por su misma condición de hombre, podría tener ciertos privilegios más que yo, pero yo también debo de ser consciente que como una mujer, por ejemplo, urbana, que ha tenido la oportunidad de estudiar y de seguir capacitándome y de recibir una educación de calidad, tengo mayores privilegios que de repente una mujer de una zona rural que no ha podido recibir una educación importante. Entonces, eso también es muy fundamental que veamos. Y aquí yo les ponía una imagen que a mí me gusta muchísimo, donde también nos explica la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Y creo que es bastante simple de entender. La igualdad no es mala, es buena, es de alguna manera darle lo mismo a todos, pero lo que buscamos es siempre la equidad, porque la equidad es lo que nos va a permitir de que todas las personas, independientemente de las diferencias que tengamos, podamos alcanzar un mismo objetivo, ¿no? Otro punto muy importante, una vez que ya de alguna manera trabajamos en nuestra empatía de manera consciente y conocer también los privilegios que tenemos como personas, es que esto nos va a permitir ejercer un liderazgo inclusivo en nuestras organizaciones. Y cuando hablo de ejercer un liderazgo inclusivo, no me refiero solamente a las personas que tienen un cargo de poder, llámese un gerente, un director, un CEO. Todos somos líderes o todos tenemos que empezar a trabajar nuestro liderazgo desde el frente en el que estemos, ¿no? Desde que somos estudiantes, practicantes, etc. Y esto implica entender la particularidad de cada persona, entenderla, abrazarla y potenciar más bien esa particularidad para que nuestros equipos sean cada vez más multidisciplinarios y se potencien entre sí, ¿no? Siempre en Movistar hacemos esta comparación de que nosotros tenemos diversidad de clientes a lo largo del país y pues si el tipo de liderazgo que tenemos sería totalmente heterogéneo o estándar, no podríamos entender a nuestra diversidad de clientes. Entonces, lo mismo sucede en los equipos y lo mismo es lo que deberíamos de alguna manera promover en nuestros equipos. Y otro punto muy importante es justamente que utilicemos la voz que tenemos en nuestras organizaciones o en donde estemos para levantarla y para poner cada vez más estos temas sobre la mesa, ¿no? Creo que cada vez más las mujeres estamos asumiendo roles importantes en las organizaciones y estoy segura de que esto va a continuar así. Pero utilicemos las pequeñas cosas de la vida diaria para justamente reflexionar sobre temas como hostigamiento sexual laboral, sobre la crianza de los hijos, sobre los roles de cuidado, ahora que en la pandemia, ¿no? Todos estamos en casa con los hijos, con las hijas, y poner sobre la mesa las desigualdades que podrían existir entre hombres y mujeres. Eso también nos va a ayudar a, desde el frente en el que estemos, a empezar a generar un cambio. Y este cambio pues realmente no tendría ningún sentido si es que el fin no es justamente abrir un camino, ¿no?, hacia las nuevas generaciones. Y cuando hablo de nuevas generaciones no me refiero solo a las mujeres, sino también a los hombres. Y aquí yo les quería compartir esta fotografía de Gabriel. Gabriel es mi sobrino de 3 añitos, mi único sobrino, y pues lo quiero como si fuera mi hijo. Y cuando Gabriel nació, o mejor dicho, cuando me enteré de que iba a ser un niño, tuve sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, cierta tranquilidad, por así decirlo, de que él probablemente no se iba a tener que enfrentar a tantos retos que las mujeres hoy en día tenemos por nuestra misma cultura,
pero también un temor de saber que teníamos en mi familia la responsabilidad de crear a un niño y a un hombre que efectivamente cuando tenga alguna posición de poder le brinde las mismas oportunidades a sus pares mujeres, ¿no? Y otro temor constante que tengo con Gabriel es que él es un niño que está creciendo totalmente libre de cualquier tipo de estereotipos. De hecho, ahí esa es una aspiradora que yo le compré porque se volvió loco por la aspiradora cuando mi mamá aspiraba y quería su propia aspiradora. Pero siento temor del día en que él me diga, porque lo escuchó en la tele o en el nido, que tal cosa es solo para niños o tal cosa es solo para niñas, ¿no? Entonces vengo preparándome para tener esa conversación y de que él por su propia conciencia entienda pues que deberíamos ser una sociedad libre de sesgos y estereotipos. Entonces, dicho todo esto, y yo también me cuestionaba mientras preparaba un poco la presentación, hemos hablado un poco del papel de las mujeres en esta búsqueda, pero entonces, ¿cuál es el rol de los hombres igual en la búsqueda de equidad en las organizaciones? Y la verdad es que el rol es casi que el mismo, ¿no? Todo lo que yo les he dicho anteriormente es totalmente aplicable a hombres y mujeres. Puede que algunas matices sean distintas para los hombres, justamente por la misma manera en cómo hemos sido criados y criadas, y lo que nos han dicho desde niños y niñas, pero el principio es el mismo. Porque básicamente, y es muy importante entender que la equidad de género no es una batalla entre hombres y mujeres como muchas veces se da a entender, sino que es más bien trabajar de la mano en búsqueda de una sociedad cada vez más equitativa y justa para todas las personas, ¿no? Yo soy creyente a manera personal de que el día en que dejemos de enfatizarnos tanto en el género y nos veamos más como personas, va a ser el día en donde ya justamente empecemos a construir esta sociedad cada vez más equitativa. Muchísimas gracias. Hola, Ale, Sole, Farid, un gusto nuevamente, por lo menos, gracias Ivette, Ivana, por ponernos en nuevamente contactarnos, porque creo que con ninguna de ellas hablo hace un poquito más de un año, qué ingrata que soy, por Dios. Pero sí, es muy importante y gracias por la invitación. Cada vez se sigue aprendiendo más. En verdad, yo tengo mis pestañas abiertas con temas de diversidad, inclusión, equidad, y es un montón de información valiosa, cada vez inclusive hay más empresas que realmente creen, ¿no? Y no solamente por un tema de número, creen realmente en la importancia, como decía Sole, del impacto positivo y sostenible que van a haber en las organizaciones, y eso es lo que realmente debe importar, ¿no? También me encanta lo que dijo Alejandra, de no verlo como un género, o sea, simplemente es un ser humano, olvidémonos del género, es un ser humano, y por ello, pues también se merece todas las consideraciones igualitarias, equitativas en general para su desarrollo profesional, ¿no? A nivel mundial. No sé si es un consuelo de pocos, pero no somos los únicos en este problema de tratar de llevar ese tema a la mesa de los directorios o la mesa de los comités, así que aún hay mucho pan por rebanar, y como dice Ale, es empezar a tener ese tipo de conversaciones que nos ayudan a poder por lo menos hablar del tema cómodamente, sin tabús, sin problemas, y que no nos vean, aunque posiblemente nos puedan señalar, en fin, hasta en mi familia me señalan cuando digo que no necesariamente una mujer tiene que vestirse con color rosado, ¿no? Entonces ahí me gano problemas, pero en fin, creo que todos los juguetes de mi hija son rosados, pero ahí va la madre o el padre, ¿no? Donde compramos dinosaurios o carritos o tractores, o va con mi sobrino y a él le encanta jugar con carros, entonces no la limito. No sé si mi mentalidad de alguna otra manera ha ayudado, pues porque viví en Estados Unidos 7 años de mi juventud, de los 18 a los 25, donde en verdad la raza, la cultura, digamos que el país de donde uno es, el idioma, el género, la generación, finalmente no importa, ¿no? Y eso creo que también ha ayudado un montón. Creo, no estoy segura que he hecho que mis cimientos como profesional sean mucho más horizontales versus poner etiquetas, ¿no? Y algo que también comentaba Ale respecto, y también Sole, respecto al rol de la generación, ¿no? Y sí, definitivamente coincido mucho también con lo que comentaba Farid respecto al rol de emprendedora
Yo sí le digo ingeniera a la ingeniera, pero sí, lamentablemente he visto algunas situaciones un poco incómodas y alguien tiene que levantar la voz, ¿no? Decir, buenos días, ingeniera. Si alguien dijo señorita, bueno, entonces la mujer ahí también dándole su lugar a la mujer, ¿no? Entonces, con poquitas acciones o chiquititas, tal vez hasta domésticas, pues generamos realmente un impacto y la gente se puede sentir incómoda, ¿no? Bueno, entonces, entendamos pues este contexto actual en el que ya todos estamos recontra inmersos, es el hecho de que definitivamente hablando de género, hablando de mujeres, hombres, de comunidad LGTB, de también personas con discapacidades, ¿no? De raza, religión, o sea, hay, como les decía, mis pestañas en la intranet están con muchísima información, especialmente en este mes, cuando a pesar de que es el mes de la mujer, igual se tocan temas de la minoría, y poco a poco tenemos que empujar este carro a que finalmente todos tengamos las mismas oportunidades y no quitarle oportunidades a otras personas, que a veces creo que se malinterpreta un poco ello, ¿no? Y el hecho de que podamos hacerlo desde casa y no dejarlos necesariamente a la obligación o esta responsabilidad a las escuelas o a los colegios, a los nidos, realmente desde casa con acciones simples podemos hacer que nuestros hijos, sobrinos, nietos realmente tengan una perspectiva distinta a lo que tradicionalmente hemos conocido, ¿no? Tampoco se trata de echar la culpa a uno u otro, pero creemos que es posible algún tipo de cambio a lo largo del camino con pequeñas acciones. Tal como lo comentaba Ale, sí, justo a mí me toca comentar sobre el estudio, bueno, sobre los mujeres miembros del directorio, y buscando información, efectivamente hubo un primer estudio sobre mujeres miembros directorios en el Perú en el 2018 en la colaboración con la Bolsa de Valores de Lima. Ya está bien. Perdón, Price y Centrum, con también Woman CEO, que me parece bastante interesante, y se han rescatado bastantes puntos importantes respecto a lo que vendría a ser nuestra realidad local. En esta encuesta se hizo a 236 empresas de distintos sectores, más o menos casi el 50% de estas empresas, de estas 236, son del sector bancas, seguros y otras industrias como farma o industriales en general, pero lo importante es que todas estas cotizan en bolsa. Algo que también rescaté sobre Beatriz, que es una de las personas importantes en Centrum, es que claro, no se busca solamente las empresas que cotizan en bolsa, como lo suele ser el ranking de Standard & Poor's, ¿no? Que son las 500 empresas más grandes del mundo y que son las que cotizan en bolsa. Entonces, bueno, es un gran indicador, pero todas las empresas también que no cotizan deberían estar dentro de algún tipo de indicador favorable a que nos pueda dar un poco de evidencia de cómo se están haciendo las cosas en el Perú. Creo que este primer gran esfuerzo de estas entidades ha puesto más visible cómo se manejan las cosas en nuestro país. Entonces, vamos a continuar. Acá hay un pequeño cuadro donde vemos que hay, pues, efectivamente un ligero aumento. Yo creo que todo escalón es importante. Ha venido aumentando la representación de mujeres en los directorios, tanto mujeres dependientes en directorios como independientes. Y esto, pues, definitivamente, poco a poco es un tema de conversación y algo que las empresas consideran. Posiblemente en el Perú, como otros países subdesarrollados, estamos viendo las mejores prácticas de países desarrollados, ¿no? En información, en resultados de encuestas de Deloitte, Price, KPMG, Spencer Stuart, en fin, muchas entidades globales que realmente hacen muy buena labor levantando información, nos ayuda a decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si pasa en Noruega o en otros países, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? ¿Por qué solamente en Europa? ¿Por qué solamente en Norteamérica? Podemos avanzar también desde Latinoamérica y principalmente en el Perú. Entonces, hay algunos retos aún por hacer, ¿no? El tema es que no podemos hacer que esto sea posible si es que no generamos una mentalidad real, una mentalidad de que la gente quiera hacer esto, no, como les decía, no solamente por llegar a una cuota o porque se vea bonito, pero sino que realmente lo hagan a conciencia, ¿no? Y esto es un esfuerzo de todos, o sea, hombres, mujeres, todos. Los inversionistas buscan que las empresas sean rentables, y como lo comentaba Sol, hay evidencias en distintos titulares, en distintas medios oficiales que efectivamente ven que la diversidad en un grupo, en una organización, hace que esta sea mucho más rentable, hace que esta sea mucho más innovadora, y pues claro, la pandemia ha hecho que esto ya no sea algo un nice to have, sino un must.
¿no? Por el mismo hecho que las empresas necesitan reinventarse y consideramos que todos podemos aportar desde nuestra especialidad, nuestras habilidades, porque finalmente lo que buscamos no es solamente al género, sino a la persona, a esa mujer u hombre que tenga las competencias que el negocio necesita para poder abordar y darle frente a los desafíos empresariales que pueda tener. Pues también sabemos que los desafíos empresariales ya no solamente se quedan en Lima, o en el Perú, o en la región Latinoamérica, o en el continente América, sino en el mundo, porque cada vez pues nuestro alcance, pues por la internet y la globalización hace que sea mucho más horizontal. Entonces el desafío que tienen las empresas de pensar un poquito fuera de la caja, o bastante más fuera de la caja, es que podamos realmente hacer cosas maravillosas para el bien de toda una comunidad, de todo un país, ¿no? Dejando de lado algunos temas políticos, dejando de lado tal vez estos avances tecnológicos, que no podemos tapar el sol con un dedo tampoco, pero ese tipo de input de distintas competencias de otras personas hace que realmente podamos hacer cosas mucho más importantes para el bienestar de todos. Acá podemos ver más o menos cómo se ha estado distribuyendo en esta encuesta que les decía que es la primera encuesta de miembros directorios en el Perú, en base a 236 empresas, y acá vemos la distribución por industria, ¿sí? Igual el link, no sé si le vamos a compartir la presentación después, pero igual yo les voy a compartir los links de donde obtuvimos esta información para que puedan leer toda la información que realmente estoy segura les va a poder dar mucha lucidez respecto a estos temas tan importantes. Además de eso, a nivel global existe un índice reciente, que es en el 2020, un análisis que se hizo respecto al porcentaje de mujeres en el boardroom o en el board, ¿no? En los directorios a nivel, pues literalmente global, y es el porcentaje de 23.3% al 2020, y este número en el 2018 ha sido de 20.4%. Estamos hablando de casi 3 puntos que finalmente, como les decía, tal vez queremos hacer algo mucho más fuerte, pero si lo vemos siendo un poco más humildes, vemos que realmente 1 punto, 2, 3 es algo bastante significativo, especialmente viniendo de empresas altamente reconocidas, empresas que cotizan en bolsa a nivel internacional, y eso nos ayuda a que las demás empresas que están normalmente admirando esas buenas prácticas, también copien estas buenas prácticas con el fin de ser mucho más inclusivas, el fin de poder darle oportunidades igualitarias a absolutamente todos, ¿no? Bueno, como les decía, estos dos links los voy a compartir por interno o a través de la presentación. Y bueno, les quiero comentar también que acá les voy a comentar sobre las 6 consideraciones que deberían tener los boards, los directorios, para ser más inclusivos. Y esto también lo hemos obtenido por parte de Spencer Stuart, donde realmente han hecho una labor muy importante para evidenciar estos números y cuáles son las prácticas que deberían ser consideradas para realmente ser inclusivas, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de la primera, que es la de diversidad, donde realmente no nos fijemos mucho en el número o en la cuota a cubrir, más allá de que hayan países que efectivamente obliguen a las empresas, porque de alguna u otra manera se tiene que iniciar, pero hay empresas en otros países donde no hay legislaciones así, donde de manera natural buscan ese tipo de iniciativas, ¿no? Y considero que es algo muy importante olvidarnos tanto de un poquito del número y hacerlo realmente a conciencia y de bastante corazón, alma y espíritu. Otro punto importante, el segundo paso sería la evaluación. Hay que evaluar el input que finalmente genera el output por parte de las personas que involucran en el directorio, o sea, cuánto esta persona trae a la mesa y cómo esto realmente ha impactado en los números de la organización, esos famosos KPIs que tanto hablamos, cuánto realmente esto le va a dar de retribución al inversionista, al negocio en sí, con el fin de que podamos medir de manera objetiva, ¿no? Yo creo que uno de los retos, desafíos por parte de tanto del área de recursos humanos como el área, bueno, los distintos líderes de una organización, especialmente los directorios, es que no podemos a veces quitarnos el chip del sesgo, ¿no? Del famoso bias que puede haber entre que naturalmente hemos heredado, que hemos aprendido y que poco a poco podemos ir soltando o quitar o cambiarnos los lentes cuando tengamos que tomar decisiones que no son personales, sino que son profesionales, ¿no? A veces tomamos decisiones en base a lo personal y eso está
totalmente incorrecto, ¿no? Yo he tenido malas y buenas experiencias cuando era dependiente respecto a estos temas, donde me he metido hasta en problemas, en todo sentido. Levantar la voz, decir no estoy de acuerdo, es difícil, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Por otro lado, ya que estoy en el mundo dependiente, tengo la oportunidad a través de Scouter, justo le comentaba también a Ivette, de que hace un poquito más de un año aplicamos como Scouter a WEP, que es de Women Employment Principles, donde evidenciamos, ¿no? Y hacemos iniciativas para involucrar en nuestro pool de talento que otorgamos a nuestros clientes una cantidad diversa un porcentaje por lo menos de 10% para perfiles tradicionalmente conocidos pues para varones, incluir a mujeres. Entonces, justo hace menos de una semana nos aprobaron para ser parte de este gran programa, y es inclusive pues una gran responsabilidad para mantenernos en este programa de web. Luego también les pondré el link. Hay 23 empresas en el Perú que están que están dentro de web, del programa web, entonces considero que pueden ser muchas más que realmente se motiven y vean una importancia y un valor importante finalmente de las buenas prácticas que pueden generar en su organización. Entonces, la segunda era la evaluación y la tercera es la de liderazgo. Contar con directores independientes. Al hecho de que efectivamente un directorio está conformado por también directores independientes, estos traen pues una visión distinta, tal vez no están contaminados, por decirlo de alguna manera, con lo que tradicionalmente se maneja en la empresa. Viene con otras ideas, viene con otra energía, y es lo ideal que estos directores independientes vengan ya con una mentalidad de incluir buenas prácticas, diversidad e inclusión. Esto va a hacer que posiblemente ese director independiente sea que haga preguntas un poco difíciles o incómodas, pero que son necesarias para que la gente los directores puedan repensar y vuelvan a analizar los pros y cons de poder hacer cosas distintas, ¿no? El hecho de hacer cosas distintas o incluir a más personas, a más seres humanos en un centro laboral, hace que cada vez empaticemos más con lo que ahora la pandemia nos está dejando, el hecho de humanizar, ¿no? Accountability es otra de las recomendaciones para un directorio, que cada uno sea responsable de lo que hace y deja de hacer, y bueno, lo que sabemos, ¿no? Lo que se mide, lo que no se mide no se puede gestionar por default. Mientras más objetivos, más imparciales y cuantificables sea este proceso, va a ser mejor, ¿no? Y esto, pues el accountability va de la mano de la segunda recomendación, que es la evaluación. La quinta vendría a ser la atracción de talento. Y me encanta que este tema esté dentro de la mesa porque efectivamente, bueno, la empresa Scouter somos un total de 12 personas, pero el impacto que podemos generar es grande porque tenemos diversos clientes y estos clientes tienen muchas personas. Entonces, cuando nosotros interactuamos y levantamos perfiles, una vez, hace tal vez 2 meses, me tocó nos tocó evaluar un puesto para project manager, ingeniero civil, en fin, normalmente, pues tradicionalmente son más perfiles varones los que están en esta carrera, eso no lo podemos negar, son más, la mayoría son varones. Sin embargo, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con el gerente general de la empresa cliente, yo le decía de que lo que vamos a hacer es incluir, mejor dicho, al revés, fue que se asombró que ya habíamos incluido a 2 mujeres en el pool de talento. Entonces, cuando hablo con él, me decía que le parece muy interesante la práctica. Y ahí he visto bueno, o por lo menos la iniciativa o nuestra mentalidad de hacer las cosas distintas del Scouter. Pero ahí también vi un vacío. A veces, en recursos humanos pueden estar muy casados, o sea, pueden entender muy bien el propósito detrás de diversidad, inclusión y equidad. Pero el problema es que no necesariamente recursos humanos traslada este mensaje a los hiring managers o a los directores o a los líderes. Entonces, con recursos humanos, que normalmente es el área que contrata el servicio de algún proveedor en temas de recursos humanos, en este caso de reclutamiento, hace que lo entienda. Pero el problema es cuando tenemos ya las entrevistas con los otros líderes, normalmente son más varones, y es ahí cuando vemos que hay este vacío. Entonces ahora estamos replanteando un poco cómo vamos a hacer que esto sea también
alcanzable y entendible por parte de todas las personas que participan en un proceso, no solamente que contrata el proceso, sino los que se involucran en todo el proceso para que no sea un efecto sorpresa, para muchos casos muy alentador, para otros sorpresa, ok, me parece bien tu práctica, pero necesito un varón. No, entonces realmente si quieren trabajar en este caso con Scouter, va a ser así. Lamentablemente ya hemos sobrevivido a la pandemia, donde a veces las ventas efectivamente en el 2020 no fueron nada buenas, así que lo que sea, con el hecho de mantenernos muy fiel a nuestro ADN y a nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, la atracción de talento para las empresas, tanto desde recursos humanos, especialmente en un miembro de directorio, tiene que comunicar muy bien el hecho de que sea una organización inclusiva. Esa es clave para permitir que directorios independientes o dependientes vean que tienen oportunidades de de poder algún día ser tanto presidentes de directorio como parte del directorio. Si esto no se evidencia, si esto no se, ahora que utilizamos las redes sociales como parte de construir una muy buena marca empleadora digital, tenemos la oportunidad de hacerlo evidente. Y esto también las personas interesadas en ser parte de nuestra organización en otros niveles de la jerarquía van a querer ser parte de ello porque los millennials, centennials buscan más ese tipo de organizaciones más integrales, más inclusivas. No digo que las demás generaciones no lo hagan, pero hay una gran predisposición de estas nuevas generaciones. Y finalmente, la sexta recomendación es evitar definir estos asientos de directorios como diverso, ¿no? Ah, tú eres la cuota diversa de tal programa, o de tal comité, o de tal directorio. Evitemos usar esa palabra, por más que sea, pues, cierta, pero si queremos evitar también decir que es un porcentaje, o decir que es un directorio diverso, o que finalmente, en vez de decirlo, predicarlo, hagámoslo con el ejemplo, hagamos que esto sea parte del ADN de la organización, y que la gente se dé cuenta de esto naturalmente, ¿no? Porque también sin querer, ¿no? Tal vez con una intención no mala, pero sin querer estamos etiquetando a la persona. Yo creo que va a haber una transición importante en estos siguientes años, donde tanto no se habla de género, pero posiblemente más adelante se habla del ser humano profesional, pues como lo es, ¿no? Entonces, poco a poco creo que es importante igual mantener algunas etiquetas para que la gente que aún le cuesta entender esto lo entienda, pero se va a ir diluyendo a lo largo que va pasando el tiempo. Uno de los componentes importantes de diversidad, inclusión y equidad también es el sentido de pertenencia. Empresas muy grandes que están en los Fortune 500 hablan y tienen puestos de vicepresidentes, directores de diversidad, inclusión y belonging, que es pertenencia, porque más allá de una cuota, se habla del sentido de pertenencia de los profesionales en todas las jerarquías de una organización, con el propósito de la empresa, con el propósito del rol y con el propósito de cada uno como ser, como humano, no como persona. Justo lo que comentaba Farid, ¿no? Uno decide trabajar como dependiente o emprender, y ella daba un mensaje muy bonito, o sea, decían por lo que realmente les nace, les motiva, les apasiona, y eso es lo que buscan también las empresas. Las empresas buscan identificar y ayudar a las personas a que encuentren su propósito, que estén en un rol que les ayude a desarrollar ese propósito y en una empresa que vaya alineado a ello. Entonces, ya prácticamente también como para terminar, rescato lo que también decía Alejandra respecto a la empatía. O sea, definitivamente la empatía es algo que va a mover montañas. El hecho de no encasillar, de no señalar, de poder estar prestos a pensar distintos, a respetar, ¿no? Y dejar el tema personal. En una organización no estás ahí para poner tus ideales personales, estás en una empresa donde hay ciertos parámetros de cultura, ciertos parámetros de valores que tienes que cumplir. Caso contrario, hazte un favor y podemos dar un paso al costado, porque a veces las personas que no están en esa misma alineación contagian a otros y eso se distorsiona. Entonces, hagamos que la empatía en una organización realmente sea algo practicado en su día a día, para que todos nos tratemos con mucho respeto y que todos realmente valoremos lo que cada uno puede traer a la mesa y en condiciones igualitarias para todos, ¿no? No es un trabajo de la noche a la mañana, pero con estos pocos esfuerzos, generando ese tipo de awareness, de sensibilización y de conciencia, va a hacer que esto sea un poquito menos desafiante, ¿no? Pero sí va a haber una que otra persona que toque estos temas. ¿Qué podemos hacer ahora estando en una organización? Es buscar armar grupos
de representación, ERG. No importa necesariamente cuántas personas hay en una empresa, pero los famosos grupos de Employee Resource Group son grupos que se forman por parte de los mismos trabajadores y que ellos son como que tus vigilantes. Los vigilantes de manera voluntaria que velan porque estas buenas prácticas de diversidad, inclusión, equidad y de pertenencia se respeten. Entonces tienes a muy buenos aliados, que son tus mismos trabajadores, que pueden hacer este rol de vigilante o de policía, por decir así, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de que esto se respete y que no haya algún tipo de abuso o de hostigamiento o de tal vez una mala broma que realmente vaya a impactar en la emoción de alguien más. Entonces, formando estos pequeños grupos ERG, Employee Resource Group, en organizaciones, nos va a ayudar a que podamos tener mayor concientizar más a la gente en nuestra empresa. Los líderes, como el área de recursos humanos, a veces no nos damos abasto, pero tenemos ahí gente que realmente quiere aportar y aprovechemos ese tipo de iniciativas y ese querer de esas cosas de las personas que realmente creen en estos temas tan importantes de diversidad e inclusión en el trabajo. Y bueno, y con eso termino mi presentación el día de hoy.